en Mateo capítulo 5, en el versículo 3. Mateo capítulo 5, versículo 3, reconocido como el Sermón del Monte. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hasta ahí la palabra del Señor. Damos gracias, Señor, por su palabra, por estos versículos. Queremos, Señor, de que usted, Señor, sea intermedio de este mensaje. Señor, que no sea yo con mis capacidades, Señor, sino que sea yo con mis incapacidades, Señor, y que sea su Espíritu Santo, Señor, entregando su palabra. Padre Celestial, nada puedo llenar yo, Señor, sino que su Espíritu Santo es quien hace la obra y quien convence al hombre de pecado. Rogamos, Padre Celestial, que sea usted, Señor amado, en medio de nosotros. Se lo pido, se lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si ciertamente el Sermón del Monte está considerado como uno de los más espléndidos sermones de enseñanza, a los cuales la intención de nuestro Señor Jesucristo fue enseñarles a sus discípulos. Los discípulos del Señor no fueron tan solo 12, apóstoles sí fueron 12, pero hubieron muchos discípulos de nuestro Señor que estaban pendientes del mensaje, en el cual el Señor vio de la necesidad de enseñarle esto solamente a sus discípulos. Por eso dice de que había mucha gente, muchas multitudes, y se acercaron a Él y abriendo su boca les enseñaba, dice el versículo anterior. Y le enseña algo que es completamente sorprendente, que a veces no hay cabida dentro de nuestra mente el poder analizar. Cuando habla sobre bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventuranza o bienaventurado significa feliz, dichoso, alegre. Pero mire la aparente contradicción. Dice, bienaventurado los pobres. Regularmente, un pobre nunca va a estar feliz con su situación, nunca va a estar contento con su situación en la que mantiene. Pero la palabra del Señor dice bienaventurado. Si la palabra del Señor habla de una bienaventuranza y dice los pobres en espíritu, no se refiere a una pobreza material, sino que se refiere a una pobreza espiritual. Y aunque fuese una pobreza espiritual, si usted se fija, aún así llamaría a una angustia, a una depresión. Pero la palabra del Señor habla de que todos aquellos que son pobres en espíritu serán bienaventurados, serán alegres, serán felices. ¿A qué se refiere entonces a esta pobreza de espíritu? Algunos la asocian con una falta de oración, estoy débil en el espíritu. Algunos lo asocian con una falta de búsqueda. Pero la palabra del Señor no se refiere a eso. Cuando se refiere a pobres en espíritu, se refiere específicamente a la incapacidad del hombre para ir a Dios. Cuando habla sobre una pobreza, habla sobre reconocer
nuestra bancarrota espiritual, que no hay forma ni medio en que nosotros, por nuestras fuerzas, podamos ir a Dios. Habla específicamente de aquellos que reconocen su bancarrota, que reconocen su vida pecaminosa, aunque tengan una vida de oración, aunque tengan una vida de ayuno, aunque pasen en la iglesia día y noche, aún así se dan cuenta de su pobreza espiritual y de su incapacidad de poder ir a Dios por sus propios medios y por sus propias fuerzas. Si ciertamente el hombre confiaba en sus capacidades, el hombre siempre ha tenido esa forma de creer ir a Dios por sus propios medios, en el cual el apóstol Pablo en el libro de los Romanos lo dice claramente. Usted lo puede buscar en el capítulo 9, en el versículo 14, dice: ¿qué diremos entonces? ¿Hay injusticia en Dios? De ningún modo, porque Él dice a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. ¿Y se fija? Sino de Dios, que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para demostrar mi poder en ti, y que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Aquí deja clara la voluntad del Señor, que no depende ni del que corre, ni del que quiere, sino que depende netamente de Dios y de su misericordia. Cuando reconocemos de que es solamente Dios quien busca al hombre, ya se da cuenta el ser humano de su pobreza espiritual de poder ir a Dios. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Eso dijo nuestro Señor Jesucristo. No depende de que el hombre tenga ganas de conocer a Dios, sino que es Dios quien nos demuestra nuestra pobreza espiritual para que le busquemos. Y hay una controversia en cuanto a este versículo, a este mensaje, debido a que una de las enseñanzas dice de que Dios nos seduce y somos nosotros quienes vamos a Dios. Pero la palabra de Dios está diciendo claramente que no es una seducción de Dios, sino que es Dios quien tiene misericordia. Y que si el hombre reaccionó, no fue porque el hombre quiso venir a Cristo, sino que fue porque Cristo lo llamó. Porque para esto te he llamado. Eso le dijo nuestro Señor a Faraón, lo que estábamos dando lectura hace poco. Y hay una controversia en cuanto a esto, porque dicen, a ver, el verbo atraer puede ser un poco conflictivo, porque si Dios me dice que venga, pero también hay parte de mi voluntad de que yo puedo ir a Cristo. Así lo llaman. Por lo tanto, si Dios tal vez me llamó, pero también hay mérito mío en que yo pude obedecer y pude ir a Cristo. Pero fíjese una cosa, cuando Cristo llama y está hablando de una pobreza espiritual, de una incapacidad espiritual, podemos analizar la incapacidad que tuvo Lázaro. Lázaro estaba muerto. No había forma de que Lázaro pudiese reaccionar ante el frío, ante el calor, o escuchar, o mirar,
¿Por qué? Porque estaba muerto. Ese hombre estaba incapacitado. Era un hombre pobre, incapacitado, que no tenía reacción. Pero fíjese bien lo que la palabra de Dios provoca. Cuando nuestro Señor Jesucristo alzó la voz y dijo, Lázaro, ven fuera, no fue el hombre con su voluntad de ir a Cristo, sino que el hombre fue porque nadie puede abstenerse al llamado de Dios. Nadie puede negarse a la orden de Dios. Cuando Dios da una orden, esa orden se cumple. Así lo hicieron el universo, la tierra, toda la fuente de las aguas, toda la creación obedeció a la palabra de Dios. El cielo, las nubes, las aves, todos aquellos obedecieron a la palabra de Dios. El hombre siempre ha querido tratar de obtener un poco de elogio de esto, de decir, yo también tengo parte porque yo cumplí con la obediencia en ir. Y aquí la palabra del Señor también les habla, el apóstol Pablo, sobre las leyes, de que para el hombre es imposible poder cumplir el mandamiento. El único que ha sido santo, sin pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Y todos nosotros, si estamos en este lugar, no ha sido ni por mérito, ni por inteligencia, ni por astucia, o por tal vez un poder sobrenatural de obediencia que nosotros podamos decir que nació de nosotros, sino que si estamos en este lugar, es por gracia y misericordia de nuestro Señor. No hay inteligencia humana que pueda decir, yo entendí la palabra del Señor porque soy inteligente y porque llevo estudiando muchos años la palabra del Señor. Sino que la palabra del Señor, si tú la pudiste entender, fue porque el Espíritu Santo te la ha revelado. Y todos nosotros aquí hemos venido porque el Espíritu Santo del Señor nos ha motivado. Nos ha tocado nuestros corazones de una u otra forma para poder estar en este lugar, para buscar de la presencia del Señor. Cuando reconocemos nuestra pobreza espiritual, sabemos de que es Cristo quien tiene y merece toda la gloria. El hombre siempre tiene la intención de robarle la gloria a Dios. Fue Dios, pero también mi obediencia. Eso es robarle la gloria al Señor. Porque si estamos en este lugar, es por misericordia y gracia de nuestro Señor. Y ocupaban una analogía sobre de que el hombre, al escuchar la voz de Dios, puede ir a Cristo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ese verbo era ocupado cuando tiraban un balde a un pozo y se arrastraba ese pozo. Hay algunas personas que dicen, no, Dios no puede arrastrar a nadie. El hombre es el que tiene que venir por su voluntad. Es Cristo y su Espíritu Santo que seduce al hombre. Pero la palabra del Señor habla sobre arrastrar. Y ocupaban esa terminología cuando el balde era echado en el pozo y se sacaba agua. Entonces, una de las personas le dijo, si tú dices de que Dios no arrastra a nadie y estás ocupando ese término del verbo cuando se tira el balde al pozo, entonces, ¿cómo saca el agua del pozo? ¿Lo seduce como tú dices y dice agua ven, o simplemente toma la cuerda y la arrastra? Y allí se calmó ese debate. Quedaron todos callados y cambiaron el tema, no siguieron debatiendo sobre si es el hombre con su inteligencia y su capacidad o es Cristo quien nos atrae a sí mismo. Y podemos ver de que esta gran obra la hace la palabra del Señor. Cuando hay una persona con una inquietud dentro de su corazón que
siente ganas y ganas de conocer el bien y el mal debido a de que no sabe cómo está su vida, así como lo hizo este hombre, Martín Lutero, cuando se convirtió. Este hombre no buscó por medio de las Escrituras de inmediato para contradecir a la Iglesia Católica, sino que él sintió la necesidad, porque él sabía de que todo lo que él hacía no motivaba la salvación, no se sentía contento. Él oraba, ayunaba, se confesaba, traía muchas cosas para poder él sentirse limpio del pecado, y este hombre con su corazón sincero se daba cuenta de que ni así podía dejar el pecado. Y esto lo motivó, ¿sabe qué? A buscar la palabra de Dios. La pregunta es, ¿qué fue lo que nació dentro de este hombre para que buscase a Dios? ¿Su propia inteligencia humana? Sino que era Dios tocando ese corazón. Y esa es una forma de arrastrar para atraer a sí mismo a la persona que es pobre en espíritu. Cuando uno reconoce su pobreza espiritual, se da cuenta de que ni siquiera es digno de nada. Como el hijo pródigo, cuando vino en sí la gordura y se dio cuenta de que ya lo había perdido todo y reconoció dentro de sí que ya era un hombre miserable, de que estaba comiendo inclusive la comida de los cerdos, cuando este hombre reconoció su incapacidad, su pobreza para poder seguir, se acordó de su padre. Me levantaré e iré a mi padre. Y mire, cuando el hombre reconoce realmente su pecado, su pobreza espiritual, ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. Se da cuenta de que ni siquiera es digno de que lo nombren con una honra, sino que hazme como uno de tus jornaleros. No es un hombre cuando viene a una iglesia con una etiqueta de un cargo, sino que viene a la iglesia con su rostro humillado, reconociendo de que vino aquí por misericordia y gracia de nuestro Señor. Cuando uno reconoce su pobreza espiritual, exalta la gloria de Dios, porque el hombre es pecador, desde la cabeza hasta sus pies. Pero vino Cristo, reconocido como el postrer Adán. ¿Para qué? Como el primer Adán no pudo cumplir la ley de obras, usted me estará diciendo, pero dentro del huerto del Edén no había ley. Sí la había. Sí había ley dentro del huerto del Edén. Porque el Señor le dio una ley, una ordenanza, y le dijo, de ese árbol no comerás. Y eso era ley. Y viene la otra parte de la ley, eso se le llama el pacto de obra. El pacto es una celebración en el cual se fijan condiciones, es como un contrato, que se fijan condiciones que esto te voy a dar o te voy a pagar si tú cumples, y si no cumples, esto va a ocurrir, el despido, ¿cierto? Lo que pasa con los contratos de trabajo hoy en día. Eso mismo se celebró en el huerto del Edén, se hizo un pacto. Tal vez algunos preguntarán, pero en el libro de Génesis en ninguna parte habla sobre el pacto de Dios con Adán. Pero si aquellas personas que son minuciosas y buscan la palabra del Señor, el apóstol Pablo reconoce y menciona el pacto de Dios con Adán. Y cuando reconoce ese pacto, enseña de que Adán tenía mandamientos. Y ese mandamiento era ley. Son ordenanzas, son estatutos, son leyes. Así está compuesta las leyes, por ordenanzas, estatutos, decretos. Y como Adán no cumplió el mandamiento,
el hombre cayó en maldición. Pero vino el postrer Adán para cumplir la ley, de obras, ¿cierto? Yo tengo que hacer cosas para ser salvo. Eso es lo que tenía que hacer, esa es la ley de obra. Yo tengo que hacer cosas. Cristo la cumplió todas, porque ningún ser humano, por muy cuidadoso en su forma de vestir o su forma de hablar que fuese, nadie podía cumplir la ley. Los fariseos intentaron muchas formas para poder alcanzar salvación mediante el cumplimiento de ley, pero el Señor fue claro y explícito diciéndoles: hipócritas. Y eso mismo el Señor enseña aquí. Tenemos que reconocer nuestra incapacidad de cumplir la ley, nuestra incapacidad de ser perfectos por nuestra cuenta, nuestra incapacidad de ir a Dios por nuestros méritos. Y el Señor declara: bienaventurados los pobres en espíritu. Todos aquellos que reconocen su bancarrota serán bienaventurados. ¿Sabe por qué? Porque dice nuevamente: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Regularmente, cuando entendemos bienaventurados los que lloran, lo tomamos como el sufrimiento del cristiano, como el duro camino que un cristiano tiene que enfrentar por ser cristiano. La discriminación, que nos digan retrógrados, que nos digan anticuados, que nos digan locos por vivir conforme un libro según ellos. Pero fíjese bien de que el consuelo y el llanto no es por medio del sufrimiento de un cristiano, de un sufrimiento por dolor, vergüenza, un sinfín de cosas. A lo que se refiere aquí, en su contexto, se refiere a los que lloran su pecado. Bienaventurados son los que lloran su pecado. Los que cuando cometen pecado se entristecen tanto de que lloran muy amargamente de lo que hicieron y reconocen su culpa. Existen hombres y mujeres hoy en día de que en vez de doblar sus rodillas y pedir perdón a Dios, prefieren de que pase al siguiente día y hacer como que nunca ocurrió nada. Asimismo se ha visto inclusive dentro de los matrimonios, ni siquiera a veces hay un perdón de por medio, pensando que tal vez el día siguiente va a borrar todo. Pero la palabra del Señor dice que debemos de perdonarnos, pedir perdón. Y eso es lo que muchas veces nosotros lamentablemente caemos en ese error de que, total, es otro día. Sí, es otro día, pero transgredimos y dañamos a alguien. Tenemos que pedir perdón. Y aquí, hermano, dice la palabra del Señor que ese consuelo que el Señor entrega son a todos aquellos que lloran su pecado y buscan a Dios en arrepentimiento. Y ves que cometen un pecado, lo lloran, se entristecen y buscan a Dios en arrepentimiento y fe. Podemos ver de que cuando el apóstol Pedro tenía mucha estima en sí mismo, decía: Señor, si los demás puede que te nieguen, pero yo jamás, mi vida voy a dar por ti. Este hombre no era un hombre que reconocía su pobreza espiritual, su incapacidad. Este hombre solamente exaltaba. ¿Por qué? Porque era un hombre efusivo, era un hombre como muy vigoroso, pero no era un hombre que estudiase su propia vida y que reconociese cuántas veces había cometido pecado. Este hombre, Pedro, era un hombre muy impetuoso. Inclusive dice la palabra del Señor de que tomó a Pedro y a otro discípulo, ¿cierto? Y lo llevó a un lugar donde se presentó Moisés
y Elías. Y dice de que los demás discípulos estaban perplejos, no hallaban qué decir por esa transfiguración. Pero dice de que Pedro habló. Imagínense, Pedro nunca se quedaba callado. Pedro siempre fue muy impetuoso, siempre hablaba, siempre era muy oportuno para decir cosas. ¿Y qué dijo? Señor, Señor, ¿no quieres que hagamos una enramada para Moisés y Elías aquí? Y si ponemos atención a esto, fíjese bien de que era un comentario bastante fuera de lugar. ¿Para qué quería una enramada? Si era una transfiguración, eran seres celestiales. ¿Qué lo estaba viendo? Porque él decía que balbuceaba cosas que no sabía, o cosas que para que no hubiese silencio llegaba y hablaba. Y a veces también hablamos de nosotros así, que no les gusta el silencio y a veces cuando hablamos dejamos el desastre. Y vemos que aún así nuestro Señor Jesucristo siempre tuvo paciencia de Pedro. Pedro muchas veces hablaba, inclusive tuvo la honra de reconocer de que nuestro Señor Jesucristo era el Cristo. Y nuestro Señor dijo, ¿sabes qué? Te felicito, Pedro. No, te lo reveló mi Padre. Si lo dijiste fue porque mi Padre te lo reveló. Y fíjese bien, cuando después nuestro Señor Jesucristo anunció su muerte, Pedro, ¿qué dijo? Lo llevó a un lado para convenirle a que no hiciese eso. Si al principio estaba anunciando y reconociendo de que Jesús era el Cristo, ¿cómo entonces podía aconsejar a alguien que era mencionado como el Hijo de Dios? ¿Se da cuenta? Pedro no se estaba dando cuenta con quién estaba hablando. Él se creía tal vez mejor que el Señor Jesucristo, porque los llevó a un lado para aconsejarlo. Y así muchos errores cometió Pedro. ¿Por qué? Porque no reconocía su pobreza espiritual, sino que él se creía capaz de hacer muchas cosas. Hasta que nuestro Señor Jesucristo le dio el pase a que se diese cuenta. Y le dijo, de cierto te digo, de que antes de que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Cuando Pedro negó las 3 veces, ¿qué dice la palabra? Que lloró. ¿Sabe por qué lloró? Porque traicionó a su maestro. Era una traición. Para cuando tú cometes un pecado, ¿sabes cómo se llama eso en contra de Dios? Es una traición. Es una traición a Dios. Pedro reconocía esto, se dio cuenta de su pobreza espiritual y de que estaba perdido. Judas, que también traicionó al Señor, decidió quitarse la vida. En cambio, Pedro sabía de que la única forma de seguir adelante era reconociendo su pobreza espiritual y aceptar la muerte de nuestro Señor Jesucristo como el pago de sus pecados. Levantarse y seguir otra vez adelante. Y esos son los 2 caminos. Seguir adelante en un camino de arrepentimiento o enfrentar la muerte. Y el Señor dice de que dejó 2 caminos. Te dejo 2 caminos. La vida y la muerte. En cambio, muchos dicen, es que yo escogí ese camino. No. Cuando Cristo nos llama, cuando Cristo nos trae a sí mismo, nos trae para salvación. A no ser que aún así nunca te hayas convertido, como lo hizo Judas. Dice la palabra del Señor de que son muchos los llamados, pocos los escogidos. El Señor llama a arrepentimiento.
El Señor llama a que la gente se arrepienta, a que la gente reconozca su pobreza espiritual, su incapacidad de buscar a Cristo por sí mismo. De que no confiemos de que oramos tantas veces en el día, que no confiemos de que vamos a la iglesia tantas veces a la semana, de que no confiemos de que soy un corista y canto alabanzas. No confiar en eso, sino que confiemos en Cristo como nuestro Señor. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Hermano, y si tú lloras tus pecados, no digo de que tú llegas a tu casa después de cometer un pecado y dices, Señor, perdóname, sino que realmente te das cuenta de lo que provocaste, de que un pecado es traicionar al Señor, de un pecado es negar a Dios, un pecado es insultar al templo del Espíritu Santo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y tú cada cosa que llenes tu corazón, dependiendo de lo que sea, si es pecado, estás ofendiendo a Dios. Y fíjese bien, si nuestro Señor Jesucristo reaccionó con azote a aquellos que se atrevieron a ensuciar el templo, imagínense nosotros cuando cometemos pecado. Si nuestra vida es el templo del Espíritu Santo, ¿cómo cree que reaccionaría nuestro Dios? Muchos dicen de que solamente es un Dios de amor, pero no tan solo amor, tiene muchos sentimientos. Él se entristece, se enoja. Ah, pero el enojo es pecado. ¿Podemos llamar pecador a Dios? El enojo de nuestro Dios es porque el hombre le provoca ira. ¿Por qué le provoca ira? Porque antes llorábamos nuestros pecados y hoy en día nuestro corazón se ha vuelto un corazón insensible al pecado. Así se vuelve el corazón del hombre cuando se empieza a enfriar. Es un corazón insensible al pecado. Antes decíamos una mentira. ¿Está tu mamá? ¿Aló, está tu mamá? No se encuentra. Colgábamos. Nos daba lo mismo. Un corazón insensible le da exactamente igual. Pero cuando hay un corazón convertido a Cristo, esa mentira le provoca algo. Le provoca una angustia. Y le provoca exaltar la gracia y misericordia de Dios. Porque cuando dice la palabra del Señor de que ningún mentiroso entrará en el reino de los cielos, ¿cierto? Así dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Condenarnos nosotros, decir, entonces yo ya estoy perdido y Dios ya no quiere nada más conmigo. No saco nada más con ir a la iglesia, no saco nada más con hablar con el pastor, no saco nada más con orar, porque Dios ya no quiere nada conmigo. Y así le ha pasado a muchos. Piensan de que cometer un pecado significa de que Dios ya no quiere nada conmigo, Dios está molesto. Y en parte sí, está molesto el Señor, porque Él es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Y las dos formas van iguales. Eso es lo que pensó Judas, diciendo, Dios ya no quiere nada conmigo, ya no saco nada con volver por la vergüenza tal vez. Pero Pedro se levantó, se devolvió, enfrentó su vergüenza, a pesar de que traicionó al Señor, lo negó. Tú estabas con Él, si tú hablas con Él, inclusive yo te he visto. Y dice de que inclusive lo negó hasta con insultos, con garabatos, con blasfemias. Eso dice la palabra del Señor. La tercera vez lo hizo así. No, yo no estaba con Él. Y la tercera vez ya brotó su lenguaje. Cantó el gallo y este hombre se dio cuenta. Hermanos, y así la palabra del Señor nos llama a reconocer nuestra incapacidad, nuestra pobreza. Fíjese bien en el valle de los huesos secos, cómo un ser podrido, ni siquiera tenía carne, al igual que Lázaro, fíjese bien, cómo nuevamente el Señor le habla a aquellos huesos. ¿Se levantaron por sus capacidades? La palabra del Señor lo restauró de a poco a poco. De a poco a poco.
hasta que le dio un corazón sensible al pecado. Así quiere el Señor que reconozcamos nuestra pobreza espiritual y nos demos cuenta de que solamente si no fuese por Cristo seríamos unos huesos secos, podridos, incapacitados. Y si estamos en este lugar, no es porque mi padre me crió en el Evangelio, no es porque mi madre me crió en el Evangelio, sino que fue porque Cristo llamó a mi madre y utilizó a mi madre para tenerme en este lugar. Porque la enseñanza de mi padre, sino que vino porque Cristo llamó a mi padre y por medio de mi padre el Señor me llamó a mí. Y la gloria sigue siendo de Dios. Hay algunos que dicen, yo me he ganado tantas almas. Una vez un hermano llegó muy contento porque salió a predicar a la calle y trajo una persona y llegó a la iglesia a esa persona y este hombre se sentía muy contento y lo hizo saber a todos los hermanos. Mire, él llegó, yo estaba predicando, yo estaba predicando en la calle y llegó aquí por mí. Y a veces sin querer o sin darnos cuenta robamos la gloria al Señor. Dice de que la persona solamente viene a Cristo por medio de la palabra. La gente reacciona a la palabra de Dios. Y si nosotros debiésemos ser pregoneros de su palabra, ¿por qué la gente no se está convirtiendo? Tal vez será porque no estamos predicando el Evangelio. Hay una falsa enseñanza que dice, predica con tus actos primero y después con tu boca. Yo diría que es al revés. Lo que predicamos con nuestra boca tiene que darse ejemplo con lo que hacemos. Porque nosotros tenemos que ocupar nuestra boca para predicar la palabra del Señor. ¿Cómo podemos solamente predicar con nuestros actos y no con nuestra boca? Dice el Señor que si no crees a lo que digo, ve a mis obras. Pero primero el orden, nuestra boca, predicar. Y eso después se pone a prueba con nuestros actos. Y antiguamente yo vi a muchas personas, incluyendo mi vida también, de que dentro de una iglesia cantábamos alabanza. Un hermano después que salía de la iglesia arrastraba a su esposa por el piso. Y un hermano el otro día me comentaba y me decía, oye, ¿usted se acuerda de tal persona? Sí, me acuerdo. ¿Usted alguna vez lo escuchó en la calle gritándole a la esposa o pegándole adentro? ¿Se escuchaba? Todos los vecinos cuentan lo mismo, me lo contaba como gracia. Y a mí me daba pena. Porque eso es lo que provoca. Provoca que nosotros insultemos a Dios con nuestros actos. Somos hipócritas. ¿Cómo podemos nosotros pregonar el Evangelio si nuestros actos dicen lo contrario? ¿Cómo nosotros pretendemos ir a un Dios misericordioso si nosotros no practicamos la misericordia? Si sabemos de que no somos dignos de nada, de que nuestro Dios por su misericordia nos llamó. Pero cuando alguien nos hace daño, condenamos y cortamos. Un Dios misericordioso se acercó, llamó a quien le debía y le dijo, ¿dónde está lo que me debes? No tengo para pagar. Está bien, te lo perdono, vete. Y este hombre por el camino se encontró a quien le debía y le cobró hasta el último denario. ¿Se recuerda esa historia bíblica? ¿Dónde está la misericordia? Si nosotros pedimos a Dios misericordia, ¿cómo la podemos poner en práctica? Cuando nos hacen daño, cuando nos insultan. Si el Señor nos llamó, es para que hagamos su voluntad, para que le honremos a Él, porque Él es el único digno de ser alabado. Vamos a dar gracias.